Bien, el día de hoy nuestro programa está dedicado a la prevención del cáncer de cuello uterino. Vamos a estar conversando sobre las consecuencias, sobre las causas y cómo estamos en el país en cuanto a tratamientos para este tipo de enfermedad y este tipo de cáncer que en este momento estaría ubicado en el segundo lugar de los tipos de cáncer que pues afectan a las mujeres en nuestro país. El primer lugar estaría todavía el cáncer de mama. Nos acompaña en el estudio el día de hoy el doctor Alejandro Pasos, ginecólogo obstetra, y también el doctor Ignacio Taromna, cirujano oncólogo, profesor de posgrado del oncológico Luis Racetti y presidente de Fundavida. Bienvenidos ambos, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos a conversar sobre este tema tan importante y además que preocupa porque las cifras pareciera que siguen en aumento en nuestro país, y yo justamente quisiera iniciar por allí. Se dice que el cáncer de cuello uterino en este momento estaría ocupando el segundo lugar en este tipo de enfermedades que afectan a las mujeres. ¿Conocen ustedes, según sus consultas, según la Fundación, algunos números, cifras de cómo estaríamos en cuanto a estos casos en Venezuela? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, digamos que las últimas estadísticas por el Ministerio de Poder Popular para la Salud, que están del 2013 y recientemente están saliendo del 2014, las cifras siguen en ascenso, como tú bien dijiste, se alterna primero entre cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, y anualmente hay aproximadamente entre 5.000 y 6.000 casos nuevos diagnosticados en toda Venezuela, y la distribución etaria varía, básicamente el pico está entre los 30 y 40 años, pero sin embargo estamos viendo mujeres posmenopáusicas con cáncer de cuello uterino que quizás probablemente antes no se veía. Y efectivamente esto tiene alguna relación definitivamente con el factor de riesgo del VPH, que en el tiempo son pacientes que probablemente se detecta a temprana edad, entre 30 y 40 años, y luego hacen lesiones preinvasoras que después de 10 o 15 años pueden ser lesiones invasoras de cáncer de cuello uterino. Sigue siendo un problema de salud pública en Venezuela, con diagnóstico cada vez más frecuente después de la mama. ¿La principal causa de este tipo de cáncer es justamente el VPH? Sí, definitivamente para que exista la enfermedad del cáncer de cuello uterino tiene que existir un antecedente de una infección por VPH. Es una condición sine qua non. Y por eso es que nosotros hacemos tanto el llamado a al control médico anual para que acudan y se hagan todos los métodos de pesquisa para poder identificar de manera temprana pues los cambios celulares que ocurren una vez que estos tejidos son infectados por el VPH. ¿Qué otras causas estarían relacionadas con el cáncer de cuello uterino? Bueno, es multifactorial realmente, aparte de la promiscuidad, edad temprana de las relaciones sexuales. Hoy en día tenemos muchachas adolescentes que a los 14, 15 años quizás ya tienen su primer bebé. Aparte el hábito tabáquico, factores nutricionales, factores genéticos, hereditarios, etcétera. El VPH sigue siendo el factor de riesgo más importante, más que causa-efecto, y además que hay que ver también el serotipo. Dentro de los serotipos oncológicos, el 16 y el 18 son los más importantes del VPH, que habría que determinarlo. Sin embargo, cuando uno evalúa costo-beneficio de la prueba, en general pues más costoso en población masivamente no se hace, lo hacemos más de manera individual, y tiene indicación de hacerle el serotipo para ver quién tiene más riesgo de hacer el cáncer de cuello uterino o no. Y como dijo Alejandro, desde el momento que se diagnostica el VPH y se hace ese seguimiento, pues el paciente tarda muchísimo tiempo, si es un serotipo oncológico, por lo menos 10 años, por eso es que tienen que ir anualmente a hacerse su citología las mujeres, y en ocasiones necesitan hacerse evaluaciones 2 y 3 veces al año si hay alguna neoplasia intracervical temprana, etcétera, para hacerle seguimiento colposcópico y citológico más cercano cada 3 o 6 meses. ¿Cuáles son esos primeros síntomas o esas primeras señales del cáncer de cuello uterino? Bueno, habitualmente la paciente acude a la consulta por unos síntomas que son, en línea general, bastante inespecíficos, pero muchas de Hablemos de esa paciente que no acudió en su chequeo anual de ginecológico. Sí, lamentablemente cuando ya uno comienza a conversar con el paciente y tú logras determinar que es una paciente
con poca disciplina en acudir a su control médico anual para cumplir con sus exámenes de rutina, ya uno empieza a preocuparse y a ser un poco más detallista al interrogatorio médico, ¿no? Habitualmente la paciente manifiesta sangrados uterinos irregulares, podría manifestar dolor durante la actividad sexual, puede manifestar dolor pélvico crónico, puede manifestar algún flujo irregular a través del cuello uterino. Son básicamente los principales signos y síntomas que pudiera manifestar el paciente al momento de que va a la consulta. ¿Cuáles son las consecuencias de un cáncer de cuello uterino, digamos, no detectado a tiempo? Que avance la enfermedad. De hecho, es muy importante en cuello uterino que son las lesiones preinvasoras. Las lesiones preinvasoras son lesiones que permanecen en el epitelio escamoso sin infiltrar la membrana basal. Y eso se subdivide en 3 grados, lo que se llama NIC, neoplasia intracervical, grado 1, grado 2 y grado 3. Esto se desarrolla en promedio hasta 10 años antes de que sea infiltrante y sea avanzado. Por supuesto, la evolución natural del cáncer de cuello uterino es que avance y además que infiltre no solamente el espesor propio histológico de este epitelio hacia la parte más invasora del epitelio, sino que se difunda hacia una zona que se llaman parametrios, que son unos tejidos que están al lado del cuello uterino hacia la pelvis, y generalmente más del 50% de los pacientes que vemos están localmente avanzados en estadio por encima del 2B y 3B, que sería ya cuando la lesión sale del cuello uterino y va al tercio superior de la vagina o se extiende hacia la pared pélvica por estos tejidos que se llaman parametrios. ¿Qué otros órganos podrían afectarse con el cáncer de cuello uterino si no se hace el tratamiento adecuado, si no pues, se trata, digamos, a tiempo esa primera lesión que pueda salir en esa mujer? Sí, en primer lugar, como te digo, puede afectar la vagina, el tercio superior de la vagina, porque son 2 entidades, digamos, anatómicas diferentes. Luego, aparte, la vejiga, que está muy cerca, y el recto también, que está posterior. Esto, de hecho, en todo paciente con cáncer de cuello uterino, parte de los estudios que hay que hacer es una rectoscopia para ver si hay invasión al recto y una cistoscopia para ver si hay invasión a la vejiga. Estos ya son estadios avanzados, en estadio 4, que por supuesto no queremos que lleguen a esa. Sin embargo, ya ese 50% o más de pacientes que se presentan con enfermedad avanzada que afectan los ganglios pélvicos, por ejemplo, ilíaco obturatrice, que es donde drenan los linfáticos de la zona del cuello uterino a los ganglios, también está fuera del útero y debe comprometerse, digamos, entrar en el tratamiento, que ya sea quimiorradiante o quirúrgico si es temprano la enfermedad. ¿Cuáles son esas recomendaciones o esas formas de prevención del cáncer de cuello uterino? Bueno, yo soy fiel creyente del control médico anual porque, a ver, hay que dejar una idea muy clara en esta conversación. Y es que, si bien el BPH tiene que estar presente para el desarrollo de la enfermedad, no toda paciente que tenga BPH va a terminar en cáncer de cuello uterino. Como muy bien dijo el doctor Ignacio, existen diferentes tipos de virus de BPH. ¿De acuerdo? Hay unos que son catalogados de alto riesgo y otros de bajo riesgo. La estadística, los trabajos concluyen que las pacientes portadoras de virus de alto riesgo tienen mayor probabilidad de terminar en un cáncer de cuello uterino, mientras que si es portadora de un virus de bajo riesgo, es una alta probabilidad de que al término de 1 o 2 años la enfermedad cure, o las lesiones, mejor dicho, las lesiones desaparezcan de forma espontánea solo con la observación. Y por eso es muy importante que el paciente acuda a su control médico anual para hacer sus diagnósticos de pesquisa, sus estudios de pesquisa y algunos otros exámenes complementarios, como es la colposcopia, que no es más que una visualización en aumento del cuello uterino para precisar si existe o no alguna lesión que no podamos ver al ojo directo. ¿En qué momento es recomendable la cirugía
para una mujer que se le es detectado este tipo de cáncer? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones. Estamos conversando con especialistas en materia de cáncer de cuello uterino. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras cuentas en las redes sociales, @solucionesgb, con la etiqueta numeral Soluciones Útero. Acompáñenos con esta etiqueta, hagan sus preguntas, cuéntenos su historia también, si usted es paciente o fue paciente de este tipo de cáncer, también cuéntenos su historia. A la pausa y ya regresamos.